este mes de marzo y hemos entendido, o por lo menos a mí, no sé ustedes, pero hemos entendido un poco más lo que es la salvación y que nosotros somos portadores de esa salvación. Pero que terminemos este mes de marzo hablando de la salvación no quiere decir que lo hayamos entendido todo, sino que es necesario que todos los días conozcamos esta salvación. Así que no se quede con la comodidad, ya terminó marzo, a ver qué viene ahora en abril, sino que seguimos creciendo en la salvación. Y meditaba sobre la salvación y esto de ser portadores de la salvación. Y creo que es una realidad que aún no la sabemos desarrollar y manifestar en la tierra. Porque aún no entendemos, no se nos reveló lo que es el significado y el peso de la salvación. Así que dígale al que tiene a su lado, sos un rey y sacerdote. Dígalo ahí, codíelo. Si se está durmiendo, con más razón dele un codazo. Por lo tanto, hay algo que manifestar, dígale. Hay algo que manifestar. Hay algo que dar a conocer. Pero ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué es tan difícil? Porque aún no hemos comprendido, no hemos entendido nuestra posición. Tenemos que dar a conocer lo que portamos. Y yo me estoy incluyendo, no me quedo aparte, porque todos entramos en esto. No entendemos a lo que Dios nos llamó y de qué nos vistió, qué es lo que Él nos dio para darlo a conocer. Ustedes ven o pueden leer la historia de Pablo. A él le bastaron 30 segundos de cielo abierto y nada lo frenó. Nada más lo frenó. Lo apedrearon, lo latigaron, le dieron de todos lados, lo dieron por muerto. Pero él no se frenaba, eso no lo frenaba. Y solo él vio 30 segundos de cielo abierto, por lo menos lo que está escrito, lo que él vio y que después dice que le cayeron escamas de sus ojos. Entonces hoy tenemos que salir de acá con esa oración. Señor, queremos verte. Señor, queremos verte. Y sé y estoy seguro que cuando veamos, que cuando nuestros ojos sean abiertos, nada nos va a frenar. Quiere buscar en Apocalipsis 5, versículo 6. Apocalipsis 5, versículo 6. Yo lo voy a leer en la NBI, la nueva versión internacional. Hay algunas palabras que están mejor expresadas. Cuando lo tenga, levante el dedo del pie gordo. Dice, ¿lo tienen? ¿Sí? Dice, entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Fíjense cómo arranca Juan escribiendo, que dice la primera frase, entonces vi y miré, dice la otra versión, entonces vi a alguien que tenía los ojos abiertos. En medio de los 4 seres vivientes y el trono y los ancianos, a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Versículo 7. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. O sea que nuestras oraciones no caen en lugar vacío, sino que fíjense que están en un arpa y copas de oro llenas de incienso, dice. Y entonaban, el versículo 9, y entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra.
Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. El versículo 12, cantaban con todas sus fuerzas, dice: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oía cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es tremendo lo que nos relata Juan, lo que él vio. En el versículo 9 dice que y con tu sangre compraste para Dios. Esta versión dice así, y si mal no me equivoco, en la otra versión dice nos redimió y nos ha redimido para Dios. O sea que con su sangre Él nos compró. Ahora, ¿qué valor le damos nosotros a la sangre de Cristo? Eso se lo dejo de tarea para que usted lo trabaje en su casa. Y dice que redimió para Dios gente de toda lengua, de todo linaje y pueblo y nación. O sea que todos fuimos redimidos. Todos fuimos reconciliados con Dios por medio de su preciosa sangre. Cuando Él nos redimió, Él nos hizo partícipes de su salvación. Pero vamos al versículo 10. Dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Alguien que es rey es alguien que gobierna. No busque, por favor, pero cuando ustedes leen Génesis 1, Dios le da a Adán le da el mandato de gobernar, sojuzgar, llenar la tierra, pero, o sea, Él le da esa función de gobernar. Si ustedes después leen en Génesis capítulo 9, si mal no me equivoco, cuando le da casi la misma orden a Noé, quita esa palabra gobernar. Dios no le dice esa palabra gobernar. Noé no tuvo la capacidad de gobernar en la tierra, porque cuando el hombre es separado de Dios, pierde esa capacidad de gobierno. Ahora, lo que leímos aquí en Apocalipsis, Dios nos volvió volvió a nosotros y nos volvió a dar la capacidad de gobierno. Por eso es que podemos gobernar juntamente con Él. Ahora, ¿qué pasa? La mayoría de las veces, lo primero que se nos cruza por la cabeza son dos cosas. Nos imaginamos los reyes como conocemos en la tierra, que ahora son pocos las monarquías, no sé, el rey de España, o se te viene enseguida a la cabeza Máxima Zorrilleta ahí en Países Bajos, justo en Argentina, allá. Eso es lo primero que se nos cruza por la cabeza, porque entendemos o vemos el reino natural y no el reino celestial. Y lo otro que se nos cruza por la cabeza es: yo no soy capaz, yo no soy apto de hacer eso. Ni siquiera terminé el colegio, apenas puedo leer, apenas agarro la Biblia una vez al mes, ni siquiera en las reuniones, una vez al mes. Eso es lo primero que se nos cruza por la cabeza: no estoy capacitado. Pero cuando entendemos el poder de la gracia en nosotros, comprendemos que estamos en lugares celestiales juntamente con Él. Efesios 1. Estamos sobre todo, y si estamos sobre todo juntamente con Él, gobernamos. Somos reyes que gobernamos, estamos por encima. Ahora también Él usa otra palabra: reyes y sacerdotes. Sacerdotes, la gran mayoría sabemos lo que significa: alguien que está al servicio. Si ustedes leen en el Antiguo Testamento, el sacerdote se encargaba de hacer los sacrificios. Era o el sacerdote o de vez en cuando lo hacía el rey, pero mayormente era el sacerdote. El sacerdote era el único que podía entrar una vez al año al lugar santísimo
con la sangre de que habían hecho el sacrificio, que era lo que hacía el perdón de Dios por un año para el pueblo. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote? El sacerdote era el puente que unía a Dios con los hombres por un tiempo determinado. Hoy, en el nuevo pacto, entendiendo lo que es Cristo, entendemos que Él es nuestro gran mediador. Entonces, para nosotros, como sacerdotes, tenemos que oficiar un sacrificio. Pero no vamos a andar matando corderitos, quédese tranquilo. Al menos que quieran comer y se animen a matarlo ustedes, pero eso es otra cosa. Invítenos al pastor si llegan a hacer eso. El único sacrificio que nos dice que tenemos que hacer, busquen Hebreos 13, versículo 15. Hebreos 13, versículo 15. Dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza. Ahí donde viene y nos dice, tac, sáquense el concepto de la canción, de que tenemos que estar todo el tiempo cantando una canción. Los chicos cantan 3 canciones y ya están... ¡Ah! Imagínense si tenemos que estar todo el día cantando una canción. Pero acá está aclarado, dice, frutos de labios. O sea, que confiesen su nombre. ¿Cómo damos alabanza al Señor continuamente? Confesando su nombre. Ante cualquier situación confesamos el nombre de Cristo. Ese es el fruto que tiene que salir de nosotros. El fruto de nuestros labios que confiesan el nombre de Jesucristo. Entonces, como sacerdotes, ¿qué tenemos que hacer? Confesar su nombre, darlo a conocer. Esa es nuestra labor, es manifestarlo a Él. Somos sacerdotes, por lo tanto vivimos confesando el nombre de Cristo, que es sobre todo nombre. Como portadores de esta salvación tenemos un trabajo. Así que decile al que está a tu lado, codialo también de nuevo, y decirle, no seas vago, no seas vago, hay mucho trabajo por hacer. Hay una generación que se está perdiendo porque no somos capaces de manifestar lo que portamos. Y no se enoje conmigo porque esto también, como les dije, va para mí. Es una realidad. Hay asuntos que necesitamos tratar con seriedad. No como religiosos, sino como que, porque la vida de Cristo nos fue impartida. Entonces, esa misma vida tiene que empezar a producir algo en nosotros, que no nos puede dejar quietos. Todo el tiempo tenemos que estar impartiendo la vida de Cristo y la damos a conocer. Si yo estoy bajo la gracia, ¿cuántos están bajo la gracia? Podría sonar más fuerte, pero bueno. Si yo estoy bajo la gracia, no tengo que hacer esfuerzos en la carne, sino que fluyo cuando lo estoy ministrando a Él. Todo el tiempo estoy fluyendo, porque ministrarlo a Él, ministrar al Señor, confesar su nombre, es una expresión de su gracia. Lo que hago, lo hago porque hay algo en mí que todo el tiempo quiere darle placer al Padre. Pero cuando no vivo bajo la gracia, sino que me gobierna la carne, ahí es donde el venir a la reunión me cansa, el escuchar a los chicos o evitar por ahí el miércoles para no escuchar a alguno de los que está ahí, que los que tienen que predicar, eso me cansa, busco cualquier excusa. 7:30 la reunión, a ver, no, pará, hoy hace frío, así que mejor me quedo en casa, que vayan los que tienen auto y listo. Porque ese es el producto de las excusas cuando quiero hacer las cosas con la carne, desde mi propia fuerza. El otro día, hoy no voy a ir a la reunión porque el otro día pasó mi hermana por al lado y no me saludó.
No me saludó. Entonces no voy a ir. Uy, no, justo me cayó visita. Y hay miles de excusas. Estas son las más recurrentes. Si hacemos un top 10 de excusas, la mayoría son las mismas excusas. Pero es porque todavía la gracia no ha sido revelada. Pero como dije, estando bajo la gracia, el reunirme con mis hermanos, el reunirme con los santos, es un placer. Eso me da gusto, porque es lo que le causa placer al Padre. Entonces, por consecuencia de ese querer darle placer al Padre, no hay nada que me impida todo el tiempo adorar al Señor. Porque comprendo que no sirvo a un Dios lejano, a un Dios que está allá arriba en la estratosfera, sino que sirvo a alguien que está dentro mío. Hay una frase que me impactó, ya la he dicho en alguna administración de la prédica, pero venía calcado a esto. La religión dice, si obedezco a Dios, Él me va a amar y aceptar. La religión lo que dice es esto, si yo obedezco a Dios, Él me va a amar y me va a aceptar. Eso es estar bajo la ley. Pero alguien que vive bajo la gracia y es nueva criatura, tiene una frase al revés. Soy amado y aceptado en Él, entonces por eso decido obedecer. No para buscar algo de parte de Dios, sino porque entiendo que Dios me dio todo, entonces lo decido obedecer. Por favor, busquen Mateo 26, 34. Ese solo versículo. Conocemos esta situación. Jesús, antes de ir a la cruz, les dice esta palabra. Dice, Jesús le dijo, Mateo 26, 34, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús le está diciendo a Pedro esto. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Eso es lo contrario a confesar. El negar, la negación. La noche, antes, de cierto te digo que esta noche, en ese momento ustedes piensen que la noche representa las tinieblas, la oscuridad que es antes de que amanezca, que es donde se niega al Señor, donde Pedro niega y muchas veces nosotros lo negamos también. La ley oficia en muchos como una regla autoimpuesta en la carne. Voy a la reunión para que Dios me bendiga. Voy a la reunión para que Dios me multiplique las cosas. O voy a la reunión, y esto es lo peor que podemos hacer, y muchos tienen este concepto, voy a la reunión para que Dios no me castigue. Si no voy, siento que me castiga. O con el deseo de prosperar, o voy a la reunión con el deseo que me sane, de que no le pase nada a mi familia. Y bueno, así también muchos ejemplos que nos demuestran que no estoy bajo la gracia, sino bajo la ley de condenación. Y todo esto lo puede leer en Romanos 8. Ahora no lo vamos a compartir. Todavía me quedan 15 hojas. No, mentira. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea que si estoy en Cristo, no existe nada que me pueda condenar. Pero si vivo en la carne, sí hay condenación. En la carne sí hay condenación. Por eso dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios necesitaba enviar a su Hijo porque nosotros éramos débiles y seguimos siendo débiles en la carne. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo. Si mi vida se basa en la carne y no en el Espíritu, mi destino, y esto suena fuerte, mi destino es de muerte. Y así lo dice en Romanos 8. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La carne me posiciona en lugares de muerte, pero la vida en el Espíritu me posiciona en lugares celestiales.
¿Vamos bien? Esto fue la introducción. La gracia nos hizo sacerdotes, porque ya no hay un lugar santísimo al que tenemos que entrar, sino que el santo vive en nosotros. Entonces, como Él vive en nosotros, Él es nuestro mayor sacrificio que nos dio lugar, nos dio acceso al Padre. Así que, cordelo del nuevo al que está a su lado, antes que se duerma de nuevo, sos un sacerdote real. Dígale eso, sos un sacerdote real. Esto significa que perteneces a una realeza, tenés un linaje, tenés una identidad. Tu posición espiritual es más importante que nuestra posición terrenal. Esto también lo hemos hablado en alguna ocasión, de que existen dos realidades, la realidad nuestra y la realidad del espíritu. ¿En dónde estamos viviendo? Eso nos da la muestra de cuánto estamos sumergidos en la vida de Dios, porque si lo que vivimos diariamente en nuestras vidas pesa más en nosotros, si nuestra realidad pesa más en nosotros, es cuando nos damos cuenta que la realidad de Dios no tiene peso, que no nos afecta. Pero cuando empezamos a vivir en la realidad de Dios, nuestra realidad es transformada, es cambiada, porque es absorbida por su realidad. Si yo tuviera que ver y cosas que me pasaron en la vida natural, hoy no estaría parado acá. Y muchos de ustedes, creo que exactamente lo mismo, no estarían aquí si tendrían que ver sus realidades naturales, las cosas que pasaron en la vida y que nos van a seguir pasando. Lamentablemente nos van a seguir pasando. Pero eso es lo que nos va a ir moldeando a que la realidad de Dios nos absorba por completo. Cuando entendemos que fuimos llamados por parte de Dios a algo mucho más grande que nosotros, es cuando entendemos que esto no es para cualquiera. Esto no es para cualquiera, sino para aquellos que se pueden levantar y decir: yo amo a Cristo, yo quiero honrar a Cristo. Hoy alguien valiente es alguien que se levanta contra la corriente y dice: yo no estoy de acuerdo con esto, el diseño de Dios es este, el diseño de Dios para la familia es este. Hoy valiente no es alguien que se deja llevar por la corriente, que hace lo mismo que hacen los demás, sino valiente es alguien que se levanta y dice en el colegio: profesor, no estoy de acuerdo con esto. Ese no es el punto de vista de Dios, ese no es el diseño original de Dios. No estoy de acuerdo con lo que dice. Esos son los valientes, los que verdaderamente son valientes, que no se dejan convencer, sino que defienden las convicciones que tienen por parte de Cristo. Porque a veces por ahí no nos damos cuenta, pero van a surgir palabras en nosotros que en la cabeza nuestra no entran, pero porque estamos defendiendo con uñas y dientes nuestro pensamiento, nuestro propósito, porque es mayor que nosotros. La vida de Cristo es mayor que nosotros. Ya vimos cuál es nuestra labor como sacerdotes: ser un puente, los conectores que van a manifestar lo que sucede en el cielo, en la tierra. Eso somos nosotros. Por medio de la gracia es que llegamos a ser sacerdotes, que ya fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Ahora, observando la labor del sacerdote en el viejo pacto, hay cosas que llaman la atención. Tomen este ejemplo. Hay un rey y hay un sacerdote. Eran los pilares del pueblo de Israel en ese tiempo. Dos personas que guiaban al pueblo. El rey estaba encargado de dirigir al pueblo en todo lo que tenía que ver con el asunto del rey, pero el sacerdote tenía su propia labor. El rey se encargaba de lo natural y el sacerdote se encargaba de lo espiritual. Ahora, el sacerdote
Su otra función era, si el rey se empezaba a desviar del camino, venir, decirle, che, esto no es así, tenés que ir para allá. Entonces le corregía el camino. Entonces, en 2 de Samuel, tampoco lo vamos a leer, 2 de Samuel 12, Dios envía al profeta Natán a decirle a David que reconozca su error. Entonces David dice, y lo puede leer después en 2 de Samuel 12, que él reconoció su error, pero ustedes piensen esto, el sacerdote estando ahí haciendo su trabajo, no sé si estaban en la cosecha, no sé qué estaban haciendo, porque prácticamente la labor del sacerdote era una sola vez en el año, después no funcionaba para nada más el sacerdote, pero lo que hacía transformaba todo por un año. Esa era la labor del sacerdote, estaba ahí, pendiente de que Dios le diga, tenés que ir a decirle esto al rey. Entonces Dios le dice, anda a decirle esto a David, y el profeta va, habla con David, él reconoce su error, se arrepiente, entonces el profeta se vuelve a la casa y listo, ya está, ya terminó su función. Entonces había dos cosas, una persona que gobernaba y la otra que venía a decirle al que estaba gobernando si se estaba equivocando. El sacerdote lo hacía volver al camino. La labor del profeta, del sacerdote, era corregir. Ahora, ¿cuántas personas, entendiendo esta realidad de lo que era el profeta, cuántas personas a veces estamos equivocados esperando que venga el profeta a darnos una palabra así para nuestro futuro? En realidad el profeta viene a corregir si nos estamos desviando. Así que ahora ténganle miedo cuando viene un profeta. No quiera ahí acercarse a todos, porque un profeta que viene de parte de Dios, porque después están los profetas que vienen de parte de Baal, pero bueno, eso es otra cosa. Porque el profeta viene y te da la corrección, te estás equivocando del camino, te estás yendo para el otro lado. Tenés que ir para Entre Ríos y te estás yendo para Tandil, al otro lado. Pero ahora, en el nuevo pacto, no solo somos sacerdotes, sino que somos real sacerdocio. Real sacerdocio. Porque ahora somos reyes y sacerdotes, como leímos en Apocalipsis. Ahora vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, es muy conocido. Muy conocido. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien, somos portadores de la salvación, entonces tenemos que anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mas vosotros sois, como dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El sacerdote ofrecía sacrificios, por lo tanto ahora ya no solo ofrecemos un sacrificio, sino que ahora somos el sacrificio. Somos el sacrificio para que Cristo sea formado en nosotros. Pero si ustedes prestan mucha atención, que sería algo ideal, cuando ustedes leen la palabra, ¿en qué era lo principal que tenía que cuidar el sacerdote? Era la presencia de Dios. El sacerdote, su fin era que la presencia de Dios se sienta cómoda. O sea, que la presencia de Dios sea lo primero en la vida de él y sea lo primero en el pueblo. Por eso es que él podía ejercer ese sacerdocio. Cuando un sacerdote no cumplía su función como debía y entraba a la presencia de Dios, dice que ellos tenían que entrar con campanas y atados en una soga, porque si el sacerdote estaba en pecado,
y entraba al lugar santísimo, automáticamente caía muerto. Automáticamente, entonces nadie podía ingresar, entonces tenían que tirar la soga y traerlo. Ahora ya eso es distinto, quédese tranquilo. Entonces no le tenga miedo a la presencia de Dios. No, a ver si caigo muerto. No. Ya la gracia está cumpliendo su propósito. Todas las instrucciones que Dios le había dejado era para que la presencia de Dios esté por encima. Pero eso no era para cualquiera. Hoy todos nosotros, cada uno de los que estamos acá, podemos disfrutar de la presencia de Dios. Podemos disfrutar lo que su gracia nos abrió y nos dio acceso. Ya no hay restricciones. Ya no hay un lugar al que nosotros vamos para entrar en la presencia de Dios, sino que donde estamos, la presencia de Dios está. Porque por medio de Jesucristo Él nos hizo aceptos en el amado. Entonces, la mejor adoración, la mejor ofrenda, el mejor sacrificio que le podemos dar a Dios es darle todo. Es darle todo. Esa es la forma en la que nuestro sacrificio llegue a ser olor fragante delante de Dios. No a medias, sino darlo todo. El sacerdocio ya es desde la eternidad. No es que el sacerdocio comenzó después de la cruz o después de que Moisés bajó con los mandamientos, que trajo la ley. Cristo no solamente fue el sacrificio de Dios cuando murió en la cruz, sino que fue el sacrificio desde la eternidad. Lo que pasó en la cruz, lo que pasó en ese momento, fue la manifestación de lo que ya había sucedido en la eternidad. Todos necesitamos dar nuestra mejor ofrenda. Hay una canción de Kiosco, Él estaba ahí se llama, pero hay una frase que el otro día le hacía escuchar a Mica. Hay una frase que habla del momento de la cruz. Dice, el universo quiebra su voz ante tal gloriosa imagen. Cuando canto esa parte, el otro día la venía cantando en el auto y automáticamente me quebré, porque uno empieza a tomar noción de lo que fue la cruz. Entonces, la ve de otra forma. Caín y Abel, todos conocemos la historia de Caín y Abel, lo que sucedió. Abel su ofrenda fue mejor que la de Caín. Entonces Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. ¿Qué pasó? Caín dio lo que le sobraba, pero Abel dio lo mejor. Noé, cuando se bajó del arca, lo primero que hizo fue ofrecer un sacrificio. Job ofrecía todos los días un sacrificio por si sus hijos habían pecado. David también ofreció sacrificios porque entendió lo que Dios quería. El sacerdocio real ofrece sacrificios al Padre. En el viejo pacto eran dos personas que le ofrecían el sacrificio, el sacerdote o el rey. El sacerdote eliminaba la distancia que había entre Dios y el hombre. O sea, el sacerdote acercaba al hombre, lo acercaba a Dios y acercaba a Dios al hombre. Decile al que está a tu lado y volvelo a codear. Si querés al del otro lado, porque si no se va a ir si le haces el del mismo lado se va a ir con un moretón. Como sacerdote, eres un eliminador de distancias. Eres un eliminador de distancias. Pero ahora, eso era en el viejo pacto. En el nuevo pacto, usted como sacerdote real, cada uno de nosotros como sacerdote real, no solo eliminamos la distancia entre Dios y el hombre, sino que engendramos al hombre en Cristo y engendramos a Cristo en el hombre. Cambia, ya no solo eliminamos la distancia, no lo acercamos, sino que ahora Cristo vive adentro. Entonces, el hombre es sumergido dentro de Cristo y Cristo es sumergido dentro del hombre. Pero como les decía, todos cierran una sola cosa, en la presencia de Dios. Y acá vamos a ver dos ejemplos. Por favor, busque 1 Samuel 7. Esto lo compartió un poco Meli el otro día. Así que lo voy a hacer un poquito más profundo.
para también que dé un poquito más de tiempo, así parece la prédica más larga. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 1 y 2. Vamos a leer un primer ejemplo y después vamos a ir a segunda de Samuel. Dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Versículo 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Fíjense este ejemplo. El arca de Dios es llevada a la casa de Abinadab y el arca permanece ahí por 20 años. Y dice que en esos 20 años parecía como que si Dios los había abandonado. Dice que el pueblo se lamentaba en pos de Jehová. Parecía que Dios los abandonó porque todo salía mal. Y así estamos muchas veces nosotros, que parece que todo sale mal, que parece que Dios no está en nosotros, que nos abandonó. Pero vamos a entender el segundo caso. Y la contraparte a esto, segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Balaá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca, al versículo 3, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y le llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Si ustedes prestan atención, ya en primera de Samuel nombra a Eleazar, que había sido ungido para guardar el arca, pero acá no nos nombra. No sé si en algún momento le pasó lo mismo que le pasó a Usa, o por otra situación no estaba ahí. El versículo 4, y cuando lo llevan de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ayo iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. David va con todos los escogidos, con todos los que estaban con él. 30,000 personas dice que van a buscar el arca. Todos los escogidos van a la casa de Abinadab, que después de 20 años se van a llevar el arca a donde David quería. Ahora ustedes recuerden que Abinadab, 20 años del arca en la casa y parecía que todo iba mal. Pero ahora todo se puso peor, porque lo que parecía una fiesta, estaba volviendo el arca a la casa, terminó en un velorio. Alguien muerto, esa fiesta se transformó en un velorio porque alguien tocó el arca, alguien que no debía tocó el arca. Dice que Usa extendió su mano y automáticamente que lo sostuvo, porque dice que los bueyes tropezaron, entonces él quiso agarrar el arca y automáticamente cayó muerto. Ahora, ¿saben qué pasó acá? ¿No saben? Mejor todavía, si ahora lo saben. Porque David quiso llevar el arca a su manera. David quiso usar sus métodos. Entonces Dios lo que hizo fue demostrar con ese acto que si él quería mover la presencia de Dios, que el arca lo que representaba era la presencia de Dios, tenía que hacerlo a los métodos de Dios y no a los métodos de David. Porque cuando lo hacemos a la manera nuestra, todas las cosas salen mal.
Por eso en la casa de Abinadab, por 20 años no pasó nada. Estuvo todo mal era. El arca no prosperó, no hizo nada. Porque el arca, que era un tipo de la presencia de Dios, nunca tuvo el primer lugar en la casa de Abinadab. Ahora seguimos en 2 de Samuel 6, versículo 9. Dice, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Ahora se pregunta David, ¿cómo hago para traer el arca? Antes no se lo había preguntado. De modo que David, versículo 10, no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompetas. Ahora, ¿cómo puede ser el arca 20 años en una casa y no pasó nada? Todo iba mal, nada prosperaba, pero solamente estuvo 3 meses en la casa de Obed-edom y dice que todo prosperó. Ahora, ¿cómo puede ser esto? Algo que David no sabía era que Obed-edom era un descendiente de la tribu de Leví. ¿Saben ustedes, o cuántos saben que la tribu de Leví era la encargada de ofrecer el sacerdocio? Cuando Moisés sube al monte, que está ahí un montón de días y baja con los mandamientos, dice que enseguida el pueblo se hizo un becerro de oro. Enseguida ahí, no, chau, Moisés murió, así que vamos a adorar a otro. Y enseguida hicieron un becerro de oro. Solo una tribu no se inclinó ante el becerro, y fue la tribu de Leví. Entonces Dios escoge a esa tribu para que sean los encargados del sacerdocio. Entonces, ¿qué pasa? Obed-edom descendía de esa tribu, por lo tanto, su naturaleza, lo que él portaba, era saber cómo hacer que la presencia de Dios se sienta cómoda. Por eso solo en 3 meses, la misma presencia, el mismo arca que mató a alguien, que estuvo 20 años en la casa de alguien, en el camino mate a alguien, en 3 meses en la casa de otra persona hace prosperar. Dios bendijo en 3 meses la casa de Obed-edom, porque supo cómo hacer que la presencia sea lo primero en la casa. Todo giraba en torno a su presencia. Por eso es que todo le iba bien. ¿Qué hizo Obed-edom cuando trajeron el arca? Corrió la tele, corrió el coso de Telecentro ahí con Netflix, YouTube, lo corrió y puso el arca en el medio. Todo gira en torno a esto. Si esto nos dice qué tenemos que hacer, vamos y hacemos. Si esto no nos dice que lo hagamos, no lo hacemos. Porque eso fue la virtud de Obed-edom. Por más, y esto, pastor, viene justo a lo que dijo antes de que suba a ministrar la palabra. Por más que nosotros hoy veamos pocas personas o que pocos permanecen, Dios nos dice que no se trata de lo que a veces pensamos nosotros, de lo que yo quiero. Dios quiere altares en la casa. Dios quiere altares formados que sacrifiquen todo, no cosas físicas, porque todo lo que tenemos viene de parte de Dios. Solo somos administradores de lo que Dios nos dio. Somos administradores de las cosas. Si no sé, hay una canción, estoy con las canciones, bueno, le dije la de kiosco, ahora esta la canta, creo que Catedral de la Fe y después otra banda más. Hay esta frase de la canción dice, mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Entonces se tiene que despertar una generación que le rinda toda su vida al Señor. Por más que hay cosas que nos molestan, que nos van a irritar,
Esto se trata de rendir toda la vida al Señor. Se trata de que su presencia sea el centro en nosotros. Por eso un verdadero sacerdote sabe cumplir la función para lo que fue diseñado, para expresar lo celestial en la terrenal. Porque un real sacerdocio lo que hace es que las personas vean a Cristo. Ese es el real sacerdote, alguien que hace que las personas vean a Cristo. Por eso se trata de qué lugar tiene la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso es que son necesarios los altares en las casas, porque Dios quiere personas que sacrifiquen todo lo que Él es, o sea, todo lo que somos, para que Él sea, y no por lo que nos puede dar. No se trata, o sea, esto se trata de que su presencia esté cómoda en nosotros y que Él sea el centro. Cuando la presencia de Dios toma el primer lugar en nosotros, es cuando no nos dejamos corromper por las cosas terrenales. Si su presencia es lo primero en nosotros, por consecuencia vamos a manifestar lo que portamos, porque esa es la realidad del cielo. Cuando Dios es primero en todo, es cuando somos portadores de esa salvación y la expresamos. El hombre fue creado para vivir en la presencia de Dios. Fuera de la presencia de Dios, el hombre está como un zombie. No tiene por qué vivir. El hombre fue diseñado para vivir en la presencia de Dios. ¿Cuántos conocen la historia de José? El menor de sus hermanos, que fue vendido como un esclavo. Sus propios hermanos lo venden como un esclavo. Pero su fidelidad a Dios, lo que lo hizo hacer es que donde él iba las cosas prosperaban. Es llevado como un siervo a la casa de Potifar, como un esclavo. Y dice que la casa de Potifar empezó a prosperar. Ahora se le presenta a la mujer de Potifar, se quiere acostar con él la esquiva, le dice que no, y lo terminan culpando y termina yendo a la cárcel porque él no se quiso acostar con ella. Y ella dice que él trató de abusar de ella, digamos. O sea, estaba mintiendo. ¿Qué pasa? A José se le ofrecen las cosas fáciles. Veámoslo hoy en la realidad. ¿Cuántas cosas fáciles tienen los chicos de acceso en el celular? A ver cosas que no se tienen que ver en la televisión, en TikTok, en lo que sea, con los chicos en el colegio y aún nosotros mismos en el trabajo, en las cosas que hacemos. No solamente van los chicos, porque a veces también estás vos en la computadora o en el celular y te aparecen cosas que no te tienen que aparecer. Entonces está en cada uno de nosotros cómo nos comportamos. José esquivó y parecía que todo le iba peor porque lo mandaron a la cárcel. Ahora, ¿qué pasa? En la cárcel, José empieza a ser moldeado, empieza a ser preparado. Él termina revelando unos sueños. Una persona termina siendo el copero del faraón. El faraón tiene unos sueños. Nadie, ningún brujo se lo podía resolver ni dárselo a entender. Entonces el copero se acuerda de José, que está en la cárcel. José es traído, da el significado del sueño. Y José, lo que termina haciendo, estaba en la cárcel por esquivar a las cosas que el mundo le ofrecía con facilidad. Él lo esquiva, termina en la cárcel. Lo que termina haciendo es siendo el segundo del faraón, salvando a Egipto de cuando venía el hambre. Él supo administrar las cosas que tenían. Entonces, cuando vino la escasez, no solo salvó a Egipto, sino que salvó a toda su familia. ¿Cuántos conocen la historia de Esther? Ella llegó a ser reina de lo que hoy es conocido como Persia, pero ella era judía. ¿Qué pasa? En ese momento los judíos eran esclavos de los persas. Entonces, bueno, ella... Lea Esther, no quiero hacerlo tan largo. Pero bueno, ella llega a ser una de las esposas del rey. El rey se enoja con su mujer, con Basti, porque le mintió, lo desafió en algunas cosas. Entonces, ella llega a ser la esposa del rey, y ella tiene su tío, Mardoqueo,
que era el que la instruyó en toda su vida, o sea, y le enseñó cómo tenía que comportarse, todo eso. Ahora, ¿qué pasa? Aquí hay una persona que se llama Amán. Amán, si ustedes leen la historia, bueno, dice que Mardoqueo, él escucha algo que está hablando alguien, entonces le avisa a Esther le avisa al rey, el rey lo manda a investigar a Amán. Entonces, como resuelven la situación de alguien que quería destituir al rey de su trono, lo pone a Amán como uno de sus jefes. Entonces, ¿qué pasa? Todos tenían que inclinarse cuando Amán pasaba, y Mardoqueo no lo hace. Cada vez que pasaba Amán, Mardoqueo se quedaba en su posición, él no se inclinaba ante Amán. ¿Qué pasa? Él se entera que es judío, y ¿qué dice Amán? En vez de mandarlo a matar a Mardoqueo, él dice, voy a matar a todos los judíos. Entonces, la reina se entera, Esther se entera, manda a todo el pueblo a ayunar, y ella intercede ante el rey, y al final no matan a nadie, sino que lo terminan castigando a Amán. Entonces, Esther fue portadora de salvación para todos los judíos. Y así puedo seguir con muchos ejemplos. Daniel y sus amigos, que fueron de influencia en Babilonia, que también portaron salvación. ¿Y cuántos ejemplos más? Pero no quiero evitar hablar del que nos dio la salvación a cada uno de nosotros, el que soportó la cruz, el que fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz, el que soportó todas las tentaciones. Ese es el que nos habita, el que nos hizo reyes y sacerdotes, el que nos dio lugar, nos hizo habitar en su luz, nos hizo portadores de la vida de Cristo para que notifiquemos, para que portemos la salvación. Lo que la creación hoy está gimiendo es la manifestación de esa salvación. El mundo, como viene en camino, va en pique. Nosotros tenemos la solución, porque Cristo habita en nosotros. Él es nuestro ejemplo. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no exaltar su nombre? Nos hizo reyes y sacerdotes para que portemos y notifiquemos, confesemos por medio de nuestras vidas esta salvación tan grande que nos fue dada. Ese es el Evangelio, que Cristo sea conocido por medio de ti y por medio de mí. Tu diseño original es vivir en la presencia de Dios y manifestar esa vida. Somos portadores de esa salvación, y esa salvación trae restauración al mundo. Póngase de pie, por favor. ¿Cómo comenzamos la administración? Porque alguien vio. A Pablo se le abrieron los ojos. Juan vio. Hoy necesitamos que nuestros ojos sean abiertos para que podamos comprender lo que tenemos. Muchas veces las situaciones van a venir a enceguecernos, a poner escamas en nuestros ojos para que no veamos lo que tenemos en Cristo. Pero hoy el Señor vuelve a quitar eso de nosotros y empezamos a amar de nuevo su presencia, que su presencia sea el centro en nosotros. Levante sus manos ahí y en este momento pídale perdón al Señor por las veces que la presencia de Dios no fue lo primero, que no fue el centro en nosotros. Señor, hoy estamos aquí, rendidos a ti para pedirte perdón por las veces que tu presencia no fue el centro, por las veces que ignoramos tu presencia en nosotros, que nos desviamos del camino, que hicimos cosas que no teníamos que hacer. Señor, vuelve a ponernos en el camino.